Nueva FM. Debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica. El único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Estamos en vivo en la Nueva FM 94.7. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derecho de Réplica. Como todos los martes y jueves estamos puntuales para hablar de los temas de interés en el ámbito político, económico, jurídico y social, y obviamente pues todos aquellos que están incluidos dentro de la agenda de medios de los últimos días, ¿no? Entonces vamos a arrancar el programa del día de hoy. Traemos un poquito afectado la garganta, pero bueno, estamos siempre con el gusto y el espacio que nos otorga la Nueva FM Radio Informativa Cultural 94.7. Obviamente les vamos a pedir que nos contacten el teléfono en cabina, el 12-502-06, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como @la nueva Tuxtla, y en YouTube pueden encontrar también la programación marcando la Nueva FM 947. En www.lanuevafm.com.mx también va a poder encontrar, si no tiene un aparato de sintonizador de frecuencia modulada, va a poder encontrar la liga para seguir la programación, no solamente de Derecho de Réplica, sino en general de toda la barra programática de la Nueva FM Radio Cultural Informativa. Y bien, bueno, pues por lo que hace, digamos, al día de hoy, el día de ayer, antier, pues en Chiapas se presentó una visita extraordinaria, una visita distinguida de parte del Papa Francisco, quien dentro de esta gira que realizó en nuestro país contempló y consideró poder visitar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Al efecto se organizaron pues algunos eventos precisamente con motivo de su llegada. Dentro de esta visita que realizó su santidad Francisco, fue muy claro respecto a el tema a abordar en Chiapas. Uno obviamente tenía que ver con el mensaje dirigido hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos originarios, y otro obviamente que tiene que ver pues con un mensaje dirigido básicamente a las familias, a los matrimonios aquí en Chiapas. Obviamente su mensaje es un mensaje universal que viene y que visitó nuestra entidad, pues precedido de una polémica como siempre. Las redes sociales hay libre flujo de pensamiento, y entonces en muchas ocasiones el tema a seguir en las redes sociales es a veces de acreditar, desacreditar. Evidentemente reconocemos la utilidad que esta tiene, pero pues obviamente que llega un momento en que definitivamente se llega a generar, pues vamos a decirlo así, expresiones que en nada contribuyen, ¿no? Para nosotros, yo creo que aquí lo rescatable es retomar la figura de lo que representa el Papa. Es una figura representativa del catolicismo, que trae un mensaje de paz, que es un jefe de Estado, que es el jerarca de la Iglesia Católica, y que por tanto, digamos, a partir de su actuación, de la forma de abordar los temas y de romper esquemas preestablecidos, pues obviamente llama mucho la atención.
Fueron cientos de familias de chiapanecos que se dieron cita en las diferentes sedes en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez para arropar durante el trayecto y en los eventos que al efecto se organizaron, arropar y escuchar el mensaje del Papa Francisco, que obviamente, repito, trae un mensaje claro y contundente con respecto a lo que tendremos que hacer como familias y respecto también a los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, digamos, su visita a nuestro país no ha terminado. El día de hoy se trasladó al estado de Michoacán. Allá también hubo un evento precisamente a propósito de su visita, y bueno, pues prácticamente con eso está concluyendo esta gira de trabajo, esta visita que hace a nuestro país, en donde, bueno, durante el fin de semana los diferentes medios de comunicación dieron cuenta del mensaje, de los hechos simbólicos que tiene que ver con estos sectores de la población. El día de mañana viajará a Tijuana precisamente para cerrar lo que ya es la última etapa de su gira, y prácticamente ya no regresa a la Ciudad de México, sino de ahí emprende el regreso. Una frase que sonó mucho el día de ayer y que fue trend topic precisamente en las redes fue el échenle ganas, ¿no? Hay que echarle ganas, y esto obviamente tuvo que ver con la petición que hizo a los mexicanos este lunes en su mensaje de ayer a la familia para mantenerla unida. Pues señaló que es el núcleo más importante de la sociedad. Dentro de esta dinámica que él tiene, abrazó a una pareja de divorciados, una madre soltera, una pareja con más de 50 años de matrimonio y a un joven en silla de ruedas, que leyeron ante Francisco mensajes como representantes de las familias en el Estadio Víctor Manuel Reina, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El gesto de abrazar a divorciados y a una madre soltera fue en la línea con lo que había solicitado específicamente el pontífice sobre estos sectores de la sociedad. En su primer libro, que se llama El nombre de Dios es misericordia, Francisco solicitó que la Iglesia Católica se muestre más cercana a todos, incluidos los divorciados. Señaló: abrazad y sed misericordiosos, aunque no podáis absolverles. En su tercer día de actividades, obviamente, parte de su discurso, ya decíamos, dedicado a las familias mexicanas, habló sobre el hecho de poder disentir, de poder discrepar de ideas como matrimonios, pero una parte muy importante es la que dijo, es la que durante todo el día se puede discrepar, pero al final del día lo más importante es irse a dormir, pero haciendo la paz previamente, ¿no? Aseguró el Papa que una familia cansada por la entrega y la lucha de mantener al núcleo familiar unido, que une a una familia enferma por el encierro, es mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Él señaló: prefiero una familia con rostros cansados por la entrega a una familia maquillada. Para lograr la unidad en la familia, Francisco aseguró que se requiere paciencia y amor. Dijo: hay que saber perdonarse. Una familia perfecta nunca discute. Eso es una mentira. Es conveniente que se discute y que vuele algún plato de vez en cuando. No le tengan miedo. Pero el consejo es que no terminen el día sin hacer la paz, porque si terminan el día en guerra, van a amanecer en guerra fría. Y la guerra fría es muy peligrosa en la familia porque va socavando desde abajo, dijo así el líder de la Iglesia Católica a los presentes. Francisco llegó al estadio alrededor de las 15:35 horas local a través de un helicóptero. Autoridades estatales informaron que se congregaron alrededor de 60,000 personas. Más temprano el pontífice pronunció la misa multitudinaria en San Cristóbal de las Casas
en al menos 2 ocasiones, mencionando palabras en tzotzil, en un acto que representa el permiso del Vaticano para que las liturgias se oficien en estas lenguas nativas. El acto religioso tuvo lecturas eclesiásticas en idiomas celtal, tzotzil y chol. Perdón, hermanos, perdón. Se escuchó en español en la misa multitudinaria que realizó el líder de la Iglesia Católica en San Cristóbal de las Casas, cuna del zapatismo, de la teología de la liberación, y donde los católicos han disminuido poco a poco. Bajo esta consideración y en medio de este mensaje, además, Francisco se acercó a la tumba de Samuel Ruiz, a quien se señala, pues bueno, fue un sacerdote, un arzobispo dedicado y consagrado a su pueblo, muy representativo dentro del movimiento, una figura muy representativa para los mexicanos y para los chiapanecos por el papel que jugó en aquel movimiento armado del zapatismo en 1994. Bajo esta consideración, lo único que podemos decir es que este hecho fue todo un acontecimiento para la comunidad chiapaneca, pero en general para las familias de nuestro país en esta parte del sur de la ciudad. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para comentar este y algunos otros temas. Derecho de réplica. En un momento regresamos. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González, de 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la nueva FM 94.7. Radar informativo, la noticia en un estilo totalmente diferente. Entérate de lo más importante en Chiapas, México y el mundo entero desde un punto de vista nuevo y veraz. Sincroniza Radar informativo martes y jueves de 10 a 11 de la noche con Acuña Cortázar, Pascual Manuel por la frecuencia 94.7, la nueva FM. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Tu estación, la nueva FM. Tu frecuencia, 94.7. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, regresamos a Derecho de Réplica y bueno, pues ya señalábamos lo importante de la visita del Papa Francisco a nuestra ciudad, pero bueno, pues es solo alguno de los temas que se dieron verdaderamente todo el fin de semana. No se habló en Tuxtla Gutiérrez de otro tema que no fuera la llegada o la visita del Papa Francisco. Y obviamente pues lo cierto es que hay que rescatar, fue un acto multitudinario, la gente por sí sola salió a las calles, salió y dio cuenta pues de la importancia. Mucho se comentó sobre que fueron instantes los que duraron por algún momento varios de los cientos de miles de ciudadanos, de mexicanos y también visitantes extranjeros y de algunas otras entidades federativas, precisamente para venir y escuchar el mensaje del Papa. Verlo por algún momento para muchas personas representó pues finalmente una oportunidad única, porque aquí hay que decirlo, este tipo de acontecimientos no se presentan de una manera muy fácil, ¿no? La visita que yo recuerdo, la más representativa en su momento, fue
la de Juan Pablo II cuando vino aquí a Chiapas, y que nos visitó precisamente, y que mucho de aquel mensaje, de aquella visita, tuvo que ver precisamente con este reencuentro que se realizó entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, digamos, en un nuevo replanteamiento de las relaciones entre que marcó un paradigma con relación a una nueva relación. Y en ese sentido, pues bueno, en esta ocasión se reafirma, digamos, la posibilidad de que se mantenga firme esta relación. Lo hemos visto, las autoridades en términos generales estuvieron muy atentas a cualquier circunstancia, cualquier percance que pudiera suceder. Afortunadamente la ciudadanía en términos generales se comportó a la altura, tuvimos un saldo blanco hasta donde logro percibir, y bueno, evidentemente esto es algo que favorece y habla muy bien del comportamiento que guardaron los chiapanecos para la visita del Papa Francisco. Pero bueno, ese es un tema que ha sido y es abordado insistentemente, pero pues tenemos otros muy importantes. Por ejemplo, ya tenemos el enlace con mi compañero Fernando Díaz Naranjo, quien se encuentra en la Ciudad de México, y que bueno, vamos a cambiar radicalmente del tema. Te saludo, muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Saludo con afecto a ti y a tu auditorio. Pues bien, un poco hacíamos el comentario respecto a la simbólica visita del Papa Francisco, que bueno, los diferentes medios de comunicación han dado cuenta y siguen dando cuenta de la visita y los detalles de todo este evento, pero hay otros temas que son evidentemente también de interés y que tienen que ver pues con los acontecimientos en torno a la organización de los procesos electorales en nuestro país. Así es, digo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, en este año, en el mes de junio, habrá 13 procesos electorales en el que se inscribe además la elección del constituyente, que es, digamos, a raíz de diversas reformas en materia constitucional, en materia federal, se crea, digamos, la Ciudad de México, y bueno, tendrá en su haber la conformación de una nueva constitución política local, y bueno, se elegirá un constituyente, y a la par, bueno, habrá otros procesos electorales locales, con esta, digamos, doble convergencia entre la participación de los organismos electorales locales llamados OPLES y el Instituto Nacional Electoral, que finalmente, bueno, se erige como el máximo organismo rector de los procesos electorales, tanto federales como locales en nuestro país. Y bueno, principalmente la conducción de líneas se ha basado en buscar unificar diversos criterios, lineamientos, documentación, materiales electorales, diversas disposiciones normativas, a pesar de que en algunas legislaciones locales aún no se alcanza, digamos, a adecuar a la legislación federal electoral para darle, digamos, mejor cabida a un proceso unificado de elecciones en nuestro país. Pero bueno, habrá varias elecciones en las que hay que estar atentos, y bueno, llaman la atención, me parece que por la coyuntura, la elección que tendrá causa en el estado de Veracruz, sobre todo por lo que ha pasado con diversas instancias que son, pues, de estudiantes, cuestiones con periodistas, y otra serie de circunstancias de los que ya han dado cuenta los medios de comunicación, pero que en el caso particular de Veracruz, y quiero enfocarme en él, es que en esta entidad, como en otra entidad que es el caso de Puebla, habrá proceso de gobernador por 2 años. Esto con la intención de que se ha denominado una mini gobernatura,
de tratar de uniformar los procesos electorales en nuestro país, que bueno, tiene sus pros, tiene sus contras. Entre los pros, bueno, es que la gente podrá acudir a votar en un mismo acto por procesos electorales locales y a su vez por los cargos que llegan a elegirse en elecciones federales. Los procesos en contra a lo mejor tendrían que ver con aspectos de buscar quién pudiera tener la capacidad de poder solventar toda la cuestión de aditamento electoral, como son todas las boletas, urnas, mamparas y demás, cuando hay en juego tantos procesos electorales, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la gente, además de que haya una casilla única en donde en un mismo acto le entregan unas boletas locales y federales, puede ejercer su derecho al voto, no como antes sucedía, que votaba uno en la casilla federal y luego en la local, aunque estuvieran en el mismo local, y en el peor de los casos, en un local había la casilla federal y en otro local distinto, la casilla, digamos, local, que eso tenía mayores problemáticas, ¿no? Sí. Sí, obviamente señalas un caso que ha sido bastante recurrido en los últimos días y que tiene que ver, pues particularmente bien señalas, el estado de Veracruz, en donde, digamos, la situación de la libertad de expresión y el asesinato de periodistas en aquella entidad, y que se suman pues los recientes hechos de algunos estudiantes que han sido desaparecidos y encontrados muertos, pues obviamente genera un clima enrarecido para la celebración del proceso electoral en sí mismo. Bien lo decías, tiene esta particularidad de ser una minigubernatura, pero pues nosotros lo sabemos, ¿no? Veracruz, en términos electorales, representa, digamos, la tercera entidad con el mayor padrón electoral. En sí mismo, Veracruz es de las entidades que no ha pasado por procesos de transición, es decir, de alternancia partidista en el caso de las gubernaturas, y obviamente pues es un bastión que se quiere mantener porque pues representa para el revolucionario institucional pues un fuerte, una fuerza electoral pues bastante considerable viendo el escenario 2018. Así es, y bueno, retomando por ejemplo el caso que estamos ahorita analizando, que es el de Veracruz, estas situaciones, y está comprobado en diversos estudios, lo que ocasiona muchas veces es inhibe la participación ciudadana, es decir, y esperemos que ese no sea el reflejo de la participación en este proceso electoral, ojalá y no, porque finalmente quienes deciden, quienes son los jueces de una buena o mala administración, finalmente son los propios ciudadanos que al momento de ejercer su voto que deciden ratificar alguna fuerza política o bien tener alguna opinión distinta que lleve a un cambio de gobiernos. Pero eso finalmente lo deciden los ciudadanos en las urnas, como yo decía, con nuevas disposiciones nuevas que bueno están ahora a cargo del INE, que integran criterios que van en la generación de un PREP, que es un programa de resultados electorales preliminares unificado, que eso genera, digamos, un mayor control en términos de la difusión de la información oportuna de los resultados electorales. Y bueno, es finalmente el caso de Veracruz. También me llama mucho la atención ser un proceso electoral a seguir, no se deja de lado los demás, por supuesto, y que seguramente tendrá una recomposición política el país distinta a la que actualmente tienen estas tres entidades federativas. Hasta donde recuerdo, si no me falla la memoria, de las 13 nuevas entidades están gobernadas por revolucionario institucional. Habrá que ver finalmente hasta dónde llegan las alianzas que se tienen en negociaciones, por así decirlo, entre el PAN y el PRD por un lado, y por otro la fuerza que pudieran llegar a ostentar las candidaturas independientes, que de alguna manera están más identificadas con candidaturas ciudadanas, que eso de alguna manera ha sido un fuerte llamado de atención para los partidos por un lado, pero por el otro una fuerte simpatía para los
ciudadanos que, bueno, finalmente esta figura la ven con buenos ojos, ¿no? Así es, pues ya esperaremos ahí ver cuál es el escenario, digamos, en este impasse en el que, pues repito, se dio la visita del Papa Francisco desde el viernes pasado a nuestro país. Pues obviamente el tema ha quedado un poco marginal, todos los medios de comunicación se han volcado a darle la cobertura, pero pues el día de mañana es el último día, y a partir de eso, pues obviamente que toda la actividad político-electoral retomará, porque el reloj en esta materia, pues tú lo sabes, avanza, no espera, y obviamente que esto debe venir acompañado. Lo que hemos visto en Veracruz específicamente es inclusive que algunos candidatos que buscaban por ahí una candidatura independiente han desistido, argumentando pues que no hay condiciones para que puedan llevar a cabo o competir con los partidos políticos, pero más que nada por las condiciones que prevalecen en la entidad. Así es, y bueno, no es solamente el caso de Veracruz, esto de las candidaturas independientes sí es una cuestión que me parece que queda pendiente para el legislativo, en el sentido de repensar los requisitos que son solicitados para los candidatos independientes, que en algunos casos me parece son más severos o más duros, digamos, de poder acceder, que inclusive cuando se registra un propio partido político. Pero bueno, así está la ley, y bueno, sí queda ese pendiente para las legislaturas, digo, ya no nuestros procesos electorales, pero pudiera ser para el proceso electoral del 2018, que a esto se le dé una nueva refrescada a los requisitos que le piden a los candidatos independientes, un poco para tal vez dar más tiempo para conseguir las firmas correspondientes, requisitos y demás, flexibilizar algunos otros lineamientos al respecto, y tratar de fluir un poco más hacia las candidaturas independientes y que estén, digamos, en igualdad de circunstancias en competencia electoral con los partidos políticos, ¿no? Así es. Pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, pues te agradezco mucho que hayas tenido tu participación el día de hoy, que hayas estado aquí en Derecho de Réplica, y obviamente que vamos a estar pendientes de estos temas y esperamos el próximo jueves contar con tu presencia. Claro que sí, realmente te pido un fuerte abrazo y te saludo con afecto a ti y a tu equipo y al auditorio. Muchas gracias, Fernando, te mando un abrazo. Bien, hasta luego. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Estamos en el Inter de Derecho de Réplica. Regresamos. Derecho de Réplica. En un momento regresamos. Son las 7:31. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada, y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gov.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por La Nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá. Panoramas. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a su
sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos, el peluche es el programa que sí está de pelos. El peluche. Oh, yeah. Pelos, baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Todos los sábados 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. Contáctanos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, en Twitter, @La Nueva Tuxtla, La Nueva FM 94.7. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Bien, regresamos a Derecho de Réplica y bueno, pues estamos aquí comentando los temas de interés en el ámbito político electoral. Obviamente, este escenario en el que se da la visita del Papa Francisco, pues hace que acapare poderosamente la atención. Sin embargo, bueno, hay temas también que en este momento, digamos, están muy latentes y obviamente tienen que ver, entre otras cosas, precisamente, por ejemplo, un tema que ya hemos conversado aquí en Derecho de Réplica y tiene que ver con la selección finalmente que tendrá que realizar el Senado de la República con relación a las ternas de magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vale la pena recordar que en noviembre pasado la Suprema Corte inició el proceso para renovar la integración del Pleno de 5 salas. Obviamente es Veracruz, Estado de México, Jalapa, Monterrey y la Ciudad de México. Y obviamente en donde un magistrado o magistrado de cada sala, que se integra por 3 miembros, en esta ocasión son 2 mujeres y 3 hombres los que salen, después de haber acreditado los requisitos legales, haber presentado un ensayo, haber comparecido en sesiones públicas ante el pleno del máximo órgano jurisdiccional, pues finalmente fueron 15 personas que fueron elegidas y con ello se integraron estas ternas. En esa consideración, digamos, de las notas que considerábamos nosotros relevantes, pues es obviamente que entre ellos pues hay dos chiapanecos, y el detalle es que los dos van o están dentro de la terna para magistrados en las salas regionales de la sala regional en Guadalajara, que en este caso es Rolando Villafuerte Castellanos y Rodrigo Moreno Trujillo. Y obviamente pues las oportunidades ahí de que haya un chiapaneco, que hay muchísimos dentro de los órganos electorales en el ámbito nacional, pues tienen posibilidades para estar integrando una de las salas regionales, en este caso concretamente la de Jalisco. Pero bueno, eso es, digamos, como un poco el colofón a propósito del tema electoral, pero un tema que igual es de relevante, pues es efectivamente el comportamiento que tiene el peso y el precio del petróleo en el mercado internacional. Ya se ha hecho un pronunciamiento que inclusive de parte de la Secretaría de Hacienda se prevé un ajuste para el presupuesto de este año, en virtud, yo digo, lo dijimos en Derecho de Réplica desde el momento mismo en que se vislumbró precisamente este escenario de la confección del presupuesto 2016, en donde fueron demasiado optimistas al tasar en $50 el precio del dólar, a partir del cual se establecieron pues obviamente un escenario bondadoso, en donde no hubo recortes y que obviamente favorecería a la economía mexicana. Sin embargo, hemos visto en los primeros meses este comportamiento o este precio del petróleo llegó a estar en una crisis, y en ese sentido digamos que
ya en este momento, digamos, la mezcla mexicana en la forma como está, a pesar de estos altibajos, ¿no? Ha podido en algunos momentos reconfigurarse, porque verdaderamente el escenario no ha sido absolutamente nada halagador. Hemos visto cómo por momentos inclusive podría costar literalmente más caro el tambo en el que se almacena el petróleo que el petróleo en sí mismo, ¿no? Entonces esta situación pues trae como consecuencia un desequilibrio a toda la economía, pero pues para el día de hoy digamos que el crudo mexicano se salvó de una declive, pues gracias entre otras cosas al cierre positivo de una variable en Singapur, a pesar de los descalabros que hubieron en Nueva York y Londres. Y con esto el crudo mexicano volvió a la actividad después de los días feriados en Estados Unidos. Allá se celebró el Día de los Presidentes y obtuvo una ganancia de 1.87% o 45 centavos, con lo cual alcanza un precio de $24.56 por barril, lo cual es, digamos, un poco alentador. El detalle acá lo hemos observado. Se trata de que no baje, pero que recupere al menos un poco de lo perdido, ¿no? Hay que olvidarnos de esos escenarios en donde veíamos que el precio del petróleo, el barril, pues básicamente estaba arriba de los $100 o un poco abajo, ¿no? Hoy estamos pues realmente administrando poco, $24.56 el barril, y es prácticamente muy poco. Pero esto en términos acumulados representa un salto de 9.19% del viernes y la subida de hoy, con lo cual el crudo de Pemex acumula un avance de 11.23%. No obstante, hay que recordar un acuerdo que hubo entre Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Venezuela, que no dio motivación al mercado, pero pasará una factura negativa para la siguiente sesión de los energéticos asiáticos y podría dar un revés a la mezcla nacional. Los precios en Nueva York y Londres, antes de la reunión de los ministros de petróleo de las naciones mencionadas, habían provocado un incremento de hasta 7% en las operaciones intradía, pero conforme se supo el resultado, un techo casi de máximos históricos de Rusia y Arabia Saudita llevó los precios a un terreno negativo. No obstante, para México fue un escenario bueno, que da la pauta pues obviamente para tener un comportamiento positivo en términos de lo que se observaba, que era una baja, ¿no? Entonces este incremento de 1.87% pues da un respiro finalmente a el crudo mexicano, pero pues al que no le va nada bien a pesar de la recuperación que está teniendo el petróleo, pues tiene que ver con precisamente la moneda mexicana. Es que finalmente el peso cayó en la jornada de este martes y el dólar spot avanzó el 0.26% o 4.95 centavos y terminó la sesión en un nivel de 18.86 pesos, según datos del Banco de México, en un día marcado por un esperado acuerdo entre los miembros de la OPEP y otros productores. En la jornada de lunes el dólar spot registró una caída de 0.52 o 9.85 centavos y retrocedió por segunda jornada consecutiva para terminar la sesión en un nivel de 18.82 pesos según los datos del Banco de México. La moneda mexicana perdió levemente el martes en una sesión volátil después de que el optimismo por un acuerdo entre los exportadores de petróleo se desvanecía al no haber señales que determinen un recorte inmediato de la producción. A media jornada las instituciones bancarias de la capital del país mantienen el dólar libre hasta en 19.10 pesos a la venta y un mínimo de 18.30 a la compra, ¿no? Ya lo hemos dicho, el comparativo de estos precios con relación a lo que era todavía hace un año tiene que ver precisamente con el poder adquisitivo de los mexicanos, la estabilidad del presupuesto y las finanzas públicas en nuestro país. Por ello, lo que vemos este comportamiento
no es nada favorable, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues obviamente también se empiezan a generar una serie de transacciones en la Bolsa Mexicana de Valores, las principales empresas que cotizan ahí. Por ejemplo, ya el día de hoy, según información de El Financiero, por ejemplo, ¿no? Walmart, que es una empresa pues reconocida en el mundo, vende más pero gana menos. Durante el último trimestre del año pasado obedeció a la agresiva estrategia de precios, publicidad de la compañía y mayores bonos para los asociados. Entonces, pese a haber reportado un desempeño en ingresos, esta empresa vio mermados sus márgenes de ganancia en el cuarto trimestre de 2015 ante la agresiva estrategia de precios que implementó y los mayores gastos por publicidad en que incurrió en la temporada del fin de año. Este martes la compañía reveló, por ejemplo, que sus ingresos totales consolidados sumaron 145.914 millones de pesos, 12.7% superior al obtenido en el cuarto trimestre de 2014. Este avance estuvo determinado por el incremento de 10.2% que logró en México. Este incremento estuvo impulsado, por tanto, por factores macroeconómicos como el crecimiento del PIB, el empleo, las remesas y como consistentemente la excelencia operacional del autoservicio y el reposicionamiento de una de sus empresas filiales. El trimestre mencionado, las ventas a tiendas comparables de la empresa avanzaron 8.6% en México, siendo la mayor tasa de crecimiento en 8 años. Y lo que se ve, pues obviamente que de acuerdo a más datos que vienen aquí dentro del reporte, aún a pesar de haber obtenido ventas muy favorables, lo cierto es que las ganancias resultaron comparativamente inferiores a lo que se pudiera haber esperado, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a Derecho de Réplica para seguir comentando este y otros temas. Derecho de Réplica. En un momento regresamos. La Nueva FM 94.7. Un programa para mujeres y también para hombres, de mujer a mujer. Soy Viridiana de la Vega. Escúchame de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la Nueva FM 94.7. De mujer a mujer. Para las mujeres de hoy. Radar informativo, la noticia en un estilo totalmente diferente. Entérate de lo más importante en Chiapas, México y el mundo entero desde un punto de vista nuevo y verás. Sincroniza Radar informativo martes y jueves de 10 a 11 de la noche con Acuña Cortázar, Pascual Manuel por la frecuencia 94.7, la Nueva FM. El deporte nacional por excelencia está en la Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, todos del papel volando, negrita de mis pesares. Escuchas la Nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de Réplica. Bien, regresamos a Derecho de Réplica y bueno, pues dentro de los temas que también, digamos, estuvieron pues bastante sonados relativamente, pues tuvo que ver también durante el fin de semana lo que aconteció allá en el estado de Nuevo León, en donde al menos hubieron o se reportaron 52 muertos en un motín en el penal de Topo Chico en Monterrey. Fue esta, digamos, una nota que abarcó y coincidió un poco con la visita de el Papa Francisco, que digamos eso le vino a minorar un poco el escenario, pero evidentemente que es un escenario que no esperaba en su momento Jaime Rodríguez Calderón. Hace poco él
recién gobernador independiente llamado El Bronco, un escenario en donde este fuera un detonante, digamos, para un poco marcar este distractor en el que se pudiera caer el hecho de ir perfilando, ¿no?, en este momento querer protagonizar tanto en redes sociales como su presencia en ese estado para enfilarse una eventual candidatura independiente a la presidencia de la República. Siempre lo ha negado, o más bien no ha querido entrar de lleno al tema. Es un hecho que en la broncomanía en la pasada elección en 2014-2015 trajo como consecuencia, pues obviamente, que la gente mirara, inclusive los políticos vieran en las candidaturas independientes una opción, una alternativa para poder aspirar a estos cargos. Sin embargo, bueno, bien se dijo desde un principio, los problemas por los que ha atravesado ese gobierno pues tiene que ver en primera instancia con la negociación de los presupuestos, la interlocución ante el órgano legislativo, y obviamente otro tema que también ha venido a digamos a complicar es la relación que guarda con las diferentes televisoras, Multimedios, Televisa, TV Azteca, porque una de sus promesas de campaña precisamente tenía que ver con el hecho de no destinar más recursos públicos a estos. Entonces, pues digamos que a la mano se presenta este lamentable acontecimiento allá en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, y con la muerte de más de 52 personas, pues obviamente y los diferentes heridos, obviamente el escenario no pinta bien. Aquí hay que recordar que se realizó una comparecencia minutos después de estos acontecimientos en la que no se aceptaban las preguntas de la prensa. El gobernador dijo que el motín comenzó a las 23:30 del miércoles pasado con un enfrentamiento entre dos presos identificados como Iván, alias El Credo, y Pedro, alias El Z27. Rodríguez no facilitó la identidad de los fallecidos. Obviamente estamos hablando de una nota que tiene algunos días, pero que fue de lo más relevante y que ahorita ha quedado, pues digamos, un poco marginada del aspecto mediático. Sin embargo, pues obviamente los medios locales informaron sobre los cientos de familiares que se acercaron al penal para averiguar si sus allegados, sus familiares se encontraban bien o habían fallecido entre los altercados. Las autoridades de Nuevo León no aclararon si los fallecidos son todos presos o si también habían celadores y personal penitenciario. Obviamente, repito, este acontecimiento se dio en el marco de un escenario casi en la llegada del Papa Francisco. Ha quedado un poco rezagado, digamos, en la agenda de medios, y obviamente prácticamente yo diría que en los próximos días vamos a tener noticias de antemano, digamos, avisorando un escenario electoral. Vemos que no es nada positivo, digamos, este resultado, ¿no? Por otro lado, el día de hoy, a propósito de este tipo de motines, se reportó una riña en el penal de Ciudad Victoria. Un agente de seguridad aseguró que solo hay 7 heridos por el pleito y descartaron muertos. La tarde de este martes se había realizado una riña en ese penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aunque al efecto ingresaron ambulancias y elementos del ejército. Algunos usuarios de Twitter señalaron que incluso hubo disparos al interior del penal, aunque hasta el momento las autoridades no han hecho un pronunciamiento oficial. Eso acaba de ser hace unas cuantas horas. Un agente de seguridad dijo a los familiares que se reunieron a las afueras del centro, que solo había 7 heridos por esa riña, aunque descartó que hubieran muertos. En la calzada de Tamatán fue cerrada la circulación y los trabajadores de las oficinas del DIF de Tamaulipas, ubicadas enfrente del penal, fueron desalojados por la parte de atrás del inmueble. A un lado del centro se encuentra un colegio, justo cierra, por lo que los menores tuvieron que ponerse pecho tierra, cuidados por las maestras de grupo. Usuarios de las redes señalaron que en colonias de los alrededores también se registraron enfrentamientos a balazos, por lo que se registró movimientos de los elementos de seguridad por tierra y aire. Y esto, bueno, si juntamos estas dos situaciones y el llamado o la queja que hace inclusive ahora mismo Joaquín Guzmán Loera con respecto al hecho de que lo tienen prácticamente como un zombie, ¿verdad? Por todo el cuidado
y toda la estrategia de seguridad y monitoreo que tienen sobre él, pues obviamente observaremos que el Sistema Nacional Penitenciario pues en este momento está en la mira, ¿no? No es en vano que en menos de una semana, en 2 centros de readaptación se presenten este tipo de incidentes y que en los de alta seguridad evidentemente en este momento se esté hablando de, así lo han señalado, un hostigamiento hacia el preso más importante de toda esta administración. Pues bien, esto es un poco de lo que ha acontecido en el ámbito político, social y también un poco religioso en la agenda de medios. Vamos a ver finalmente de aquí al jueves cuáles son las próximas notas de interés que se presentan para que las podamos comentar aquí en Derecho de Réplica. Yo creo que ya después de del regreso del Papa al Vaticano, pues obviamente la agenda cambiará y volveremos todos nuevamente a estar comentando pues estos temas que a algunos no nos gustan, ¿no? Sobre todo el tema económico, pero que tienen un seguimiento aquí en Derecho de Réplica. Por mi parte fue todo el día de hoy. Los invitamos para que nos escuche el próximo jueves, igual en punto de las 7 de la noche. Soy Alfredo Ruanova y nos escuchamos el jueves. La Nueva FM presentó Debate, derecho, cultura, educación, política, Derecho de Réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados.